Entonces, continuamos. Le dije que eso da 11.4308, si no me equivoco. Creo que fue así que me dio. Sí, así mismo. Entonces, ya terminamos con las 5 medidas de datos no agrupados. Ahora vamos a hacer esas 5 medidas de nuevo, pero para datos agrupados. ¿Qué es lo que está en el examen? ¿Qué es lo que hay en el examen? Miren, a ustedes le dan las 2 primeras columnas, lo que está en negro. A usted le dan lo que está en negro. Ahí está. Le dan las 2 primeras columnas. ¿Qué usted hace con esas 2 primeras columnas? Fácil. Lo que usted hace con ella es que usted llena estas 3 columnas que están acá. Se llena esta y esta. La primera aquí, eso es punto medio o marca de clase. ¿Cómo se calcula el punto medio? ¿Quién me dice? Si se acuerda. Yo, Dígame. sumando los dos límites de la marca de clase y dividiéndolo entre 2. Ok, sumando los 2 límites de la clase y dividiéndolo entre 2. 60 más 62 se suman y se divide entre 2 y me da 61. Cuando los límites están así, entre 2 números pares, así entre 2 números, de 2 en 2, es fácil determinar cuál es el punto medio. Entre el 60 y el 62, ¿qué número va en el medio? 61. Míralo ahí. En la siguiente, ¿qué número va en el medio? 64. Se ve que es fácil hacerlo así. La siguiente, 65. 67, entre 66 y 68. La otra, el 70, 70. y la otra, el 73, según veo. Sí. Ya tenemos los puntos medios. ¿Usted se acuerda de acumular? FA menos, acumular. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Cómo se acumula? Ponemos el primer valor de la frecuencia. Sumando de arriba hacia abajo. El 5, el primer valor, se Sí, coloca y después igual. le vamos sumando los demás valores. Ok, muy bien. A 5 lo coloco igual, eso es lo que yo llamo la alcancía. Si a la alcancía le echo 5, nada más tiene 5. Le agrego 18 más, tengo 23. Sí. Le agrego 42, tengo 65. Más 27, son 92. Y más 8 me dio 100. ¿Estamos claros? Está ahí. Sí. ¿Qué me pide la última columna? Una multiplicación. Un asterisco significa multiplicación, igual que un punto significa multiplicación, igual que un signo de por significa multiplicación. Entonces, eso significa que multiplique la FI, que es la primera columna, ¿verdad? FI, esa, que la multiplique por XI, que es esta, punto medio. Esas 2 columnas hay que multiplicarla. Si usted multiplica la primera, ¿qué le da? 25. No, 305. las amarillas, por eso se las sombré. FI por X. La segunda queda 18 por 64. 1152. 1152. La otra queda 2814. muy bien. Siguiente. $1890. Y la última. 584. 584. Excelente. Muy bien. Entonces, si sumamos todo eso, el total, que es lo que nos interesa, ¿cuánto es?
$6,745. Entonces, todos ustedes saben lo que hicimos con esa tablita. Sí, Sí. ¿Sí? ¿saben lo que hicimos con esa tablita? Sí. Entonces vamos a ponerlo a hacer un ejercicio ustedes mismos. ¿Qué ustedes creen de eso? Espérense, vengo ahora. Digo yo, vengo ahora, pero mentira, que no me he ido. Estoy aquí. Vamos a ver algo. Esto es una tabla de frecuencia, usted sabe hacer eso. Y esto es lo que yo quiero. Vamos a ver. Usted sabe hacer eso. Oh, Dios. Espérese que tú me estás haciendo algo raro. Ok. Aquí tenemos este asunto. Ok. Usted está observando, ¿verdad? A mí me interesa que usted me haga una tablita con estos datos. Míralo ahí. Esa tablita me interesa que usted haga esos datos. Cópielo para que la haga. ¿Qué usted va a hacer? Lo mismo que hicimos aquí. Le va a agregar, ¿qué? 3 columnas. ¿Cuál es la primera columna? El punto medio. Es la primera columna que le va a agregar. La segunda, FA menos, que es acumular de arriba abajo. Y la tercera, va a multiplicar FI, que es la frecuencia, por XI, que es el punto medio. ¿Se entendió eso? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué se repiten dos valores en la En marca esta de clase? tabla se repiten 2 valores para que usted vea, que no, quizá no lo había explicado, buena pregunta. Ustedes ven que yo le doy que no se repiten los valores. Ajá. Sí. ¿Qué significa eso? Si aparece una gente con 62, ¿dónde cae? En la primera clase. En la primera clase, Pero si aparece uno con 63, ¿dónde cae? en la segunda. Hay estudiantes que me dicen, profe, pero que a mí eso me lo dan así, que los números se repiten. Tú lo puedes hacer así. Pero ¿qué pasa? Si a ti te dan un 10, ¿dónde cae? ¿En la primera o en la segunda? En ambas. Sí, en No, aquí. no. En Cuando la es primera. así, esta no incluye. Eso es como si fuera 9 ahí. No incluye. Ok. Incluye en la segunda. Si te toca un 10, no lo puedes poner en la primera porque no lo incluye. Ese intervalo se llama no inclusive. O sea que el número, el límite superior no lo incluye. Entonces, eso es lo que hace confundir el alumno. Por eso yo se lo doy separado. No se lo doy junto así. Igual, ¿ok? No, profe, yo lo pregunté porque usted puso unos videos que explicaban esto. Lo único que usaban llaves para identificar llaves y paréntesis. El paréntesis decía que ese estaba incluido Ajá. y la llave que ese no iba incluido. Ok. Pero en el examen está así. Esta es la tablita de su examen. Mírala aquí. Ok. Le estoy diciendo que la haga porque a mí me gustaría que usted la hiciera y así ya la tiene hecha y si tiene cualquier duda usted me avisa. O podemos hacerla aquí si ustedes quieren también, no hay problema. Ok, profe. Entonces yo quiero que usted sepa que cuando dicen los numeritos así cruzados, a usted no le toca clasificar porque ya la frecuencia está, ya yo hice el conteo. Pero si le toca a usted contar, sepa que si le aparece un número 10, no va en la primera, sino en la segunda.
Si le aparece un 12, no va en la segunda, sino en la tercera. ¿Ok? Porque el límite superior no lo incluye. ¿Se entendió? Esa es la diferencia cuando tú lo ves así. Eso es como si dijera que ahí hay un 11. Porque el 12 no lo incluye. El 12 lo incluye en la siguiente, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta tabla? ¿Quién me dice? Agregar las 3 columnas que hicimos en la otra, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Agregar las 3 columnas. Muy bien. La primera columna que busco. Punto Punto medio. medio. Ok. Punto medio. La primera es punto medio, me dijeron. Sí. Okay. El punto medio lo representamos con una X y una Y. Eso para que usted sepa, eso es punto medio. El punto medio de la primera, ¿cuál es? 9. De la segunda, 11. 11. de la tercera, 13. de la otra, 15. 15. siguiente, 17. siguiente. 19. 19. Ya todo el mundo sabe lo que hicimos ahí, ¿verdad? Sí. La siguiente columna se llama FA menos. Eso es frecuencia acumulada menos T, ¿verdad? Sí. La primera que lleva. 3. La segunda, 8. tercera, 15. cuarta, 21. quinta, 24. última. 25. Eso así de fácil está su examen. Y lo último es multiplicar XI por FI o FI por XI, que es lo mismo. Esas dos columnas se multiplican. La primera, ¿qué da? 27. No. 3 por 9. 27. 27. Muy bien. Muy bien. La segunda. 88. No. La primera 55. columna, miren, estas dos es que voy a multiplicar. Anótelo por ahí para que no se lo 55, olvide. profe, da la segunda. 55 la Por segunda. 3. La tercera. 91. No, 21. Siguiente. 90. Siguiente. 20. Y por último, 19. ¿cuánto? 25. 19. Las dos columnas amarillas, recuerde de nuevo, las dos columnas No, amarillas profe, son las que yo 3 por 17, 51. 3. Por Por 17. 17 es 51. No, 20. Muy bien, excelente. Exacto. Ya, también. Sí. 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 Recuerde, escriba por ahí. Si usted olvida de eso, mejor que escriba. En la última columna, en la primera se busca el punto medio. En la segunda se busca el acumulado de arriba abajo. Y en la última se multiplican las dos primeras columnas. Las dos primeras se multiplican aquí al final. ¿De acuerdo? El total, ¿cuánto da? Voy a tirar una fotica a eso para mandársela a los grupos. Digo, al de usted. 333. 333. Entonces, esto vamos a ponerlo más lindo. Vamos a ponerlo amarillito, pollito entero. Vamos a poner esto de otro color. Vamos. Ok, ahí. Y vamos a poner el total de otro color. Ahí. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que nos dieron y eso fue lo que hicimos.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algo. Mire qué chulería, mire. ¿Usted ve? ¿Usted ve qué chulería dice ahí? Entonces hay una preguntita que le dice ahí, se cuela un chin, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? No se ve. ¿Cuál es el valor de la media aritmética? Joven, tiene ojo de águila. El valor de la media aritmética. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora, cómo se calcula. Seguimos en lo que estábamos. Ahí mismo que estamos. Oh, Dios. Entonces, ya terminamos este asunto, ¿verdad? Esto fue una orejita que puse aquí de un pronto. Voy a tirarle foto a esa orejita. Okay. Yo prometí que le iba a ayudar. O sea, que le iba a enviar eso. No, ven acá. El fallo. Ok. Ya. Entonces, aquí dice, media aritmética para datos agrupados. ¿Lo escribió? Escríbalo. Media aritmética para datos agrupados. Mírelo ahí. ¿Cómo se calcula? Con esa fórmula. La misma de simple, pero multiplicado por FI. Esa es la diferencia. La misma para datos simples, datos no agrupados, pero multiplicado por FI. Escriba media aritmética para datos agrupados, que es lo que debe calcular ahora. Ahí está la fórmula en amarillo bien clara. Listo. Entonces, la multiplicación de XI por FI, ¿cuánto me dio la sumatoria? 333. 333. Aquí. 6.745. 745. La multiplicación de FI por XI o de XI por FI, que es lo mismo, me dio 6.745. ¿Cómo yo calculo la media aritmética agrupada? Simplemente dividir ese valor entre n. ¿Cuánto vale n en esa tabla? 100. 100, porque son 100 datos. Entonces yo divido eso que está ahí, ese total, entre 100, y eso se llama media aritmética agrupada. ¿Cuánto da? 67.45. 67.45. 45. Vamos a anotarlo aquí. 67.45. ¿Alguien tiene duda de cómo calcular la media aritmética para datos agrupados? Esa pregunta, como le dije, está en su examen, así mismo. Una joven la leyó por ahí. ¿Usted sabe calcular eso? ¿Dónde yo busco este asunto de la sumatoria? ¿Usted sabe dónde está ese dato? Sí, en el La total de la última columna. Del El cuadro que total de la hicimos. última columna, dividido entre n. ¿Usted sabe cuánto vale n? 25 fue que valía el otro, ¿no? En la otra columna. Sí. La cantidad de En el otro cuadro, datos digo. que Ah, pero tengamos. usted Sí, ya la está cantidad de llenando, datos. La cantidad de datos. usted ya está llenando su examencito. No está fácil. Entendimos esa parte, ¿verdad? Ya. Sí. La otra parte se llama moda para datos agrupados, que es la segunda medida, pero agrupada. Moda. Recuerden que la moda antes era el valor que más se repetía, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. Pero aquí es otra cosa. Es bueno que usted tome apunte de la moda. Moda para datos para datos agrupados. Mire la fórmula aquí. La moda se representa por una M y una O. Moda. Y es igual al límite inferior. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Límite inferior
más delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2 y luego se multiplica por IC, intervalo de clase. Todos esos datos ustedes lo saben calcular, a excepción de estos dos, ¿verdad? De 1 y de 2. Saben lo que es el límite, saben lo que es el intervalo de clase. Entonces, ¿cómo yo busco la moda? Escriba por ahí que la moda se busca en la frecuencia absoluta. Ahí no es, aquí. La moda se busca en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el número mayor de la frecuencia absoluta? 100. ¿Cuál es el 42. número mayor de la 42. frecuencia 42. absoluta? 100 es el total. Yo me refiero a la frecuencia mayor. ¿Cuál es? 42. La frecuencia mayor es ese 42. Y para calcular estas medidas, yo debo obligatoriamente sombrear esa clase entera. Si en el cuaderno usted le hace un círculo entero así, iniciando por ahí un círculo entero, y sombrea esa clase. Si tiene un resaltador, la resalta como usted quiere, o la subraya. En esa clase donde aparece el número mayor de la frecuencia, que es el 42, ahí en esa clase que se busca la moda. ¿Eso se entendió? Cuando usted vaya a buscar en el examen la moda para datos agrupados, usted se va aquí a esta clase, o sea, a esta columna donde está la frecuencia, busca cuál es el número mayor y ahí está la moda. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, me pide un dato aquí que dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Poner esto acá. Ponerlo blanco. Ok. El límite inferior, que es lo primero que me pide. Vamos a ir a la tabla, a ver cuál es. ¿Cuál es el límite inferior? 66. Límite inferior, lo que no saben, es el primer numerito de la clase, el de la izquierda, el primero, el menor, que es el 66. Es el límite inferior. Entonces, simplemente yo pongo aquí en la moda un 66 que todo el mundo sabe de dónde salió, ¿verdad? Sí. Tiene que saber que ese 66 se pasa igualito para el final, porque no se trabaja con él ahora. Igualito se pasa. El límite se pasa igual para el resultado. Entonces, ahora usted tiene que buscar este asunto que está aquí, que yo le llamo delta 1 y delta 2. ¿Cómo se calcula delta 1? La de 1. La de 1 se calcula al número mayor que usted encontró. ¿Cuál fue? 42. A ese número usted le resta, escriba, a ese número se le resta el de arriba, el anterior. ¿Cuál es el anterior? 18. Al 42, en este caso, le resto el de arriba o el anterior, que es el 18, y eso se llama delta 1. ¿Cuánto da? $24. Míralo ahí. 42 menos 18 me dio 24. Ese 24 se llama delta 1 y lo pongo aquí arriba y aquí hay delta 1 de nuevo y lo pongo aquí abajo. Se pone dos veces el 24, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Ahora me dice que busque a delta 2. ¿Cómo yo busco a delta 2? Me voy a la tabla. Delta 2 es al número mayor, le resto el de abajo o el siguiente. ¿Cuál es el de abajo? 27. Si al 42 usted le resta el 27, ¿cuánto le da?
15. 15. Entonces, mírelo claro aquí donde dice que delta 2 es igual a 15. Mírelo ahí, 15. Entonces, ya yo sé que donde va delta 2, voy a poner un 15 en la fórmula. Ahí está. Quitar esos colores. Por último, me dicen que busque el intervalo de clase. El intervalo de clase, ¿cómo se busca? Según yo le he explicado. ¿De cuánto en cuánto va en esa clase? ¿Quién me dice? 60, De 1 en 1. De 2 en 2. ¿De cuánto en cuánto? Contando con los deditos o utilizando el límite interior menos el anterior. De 3 en 3. De 3 De en 3 3. en 3. Si usted agarra su mano y empieza a contar con el número 60, ¿cuántos deditos ocupa? 3. 60, 61 y 62. 3 deditos. Si no lo entiende así, agarre el 63, que es el límite inferior, y rétele el anterior, que es 60. A 63 le resto 60. Me da 3 también. Como usted quiera lo busque. Entonces el intervalo de clase va de 3 en 3. Y ya yo tengo todos los datos que necesito para calcular la moda. ¿Tiene alguna pregunta de dónde yo busqué esos datos? Ese 24, ¿sabe de dónde sale? El 24. De ¿Sí? restar. De al número mayor de la frecuencia, le resto la de Estaba arriba. con El número anterior. Sí, el anterior que el de arriba. Y la delta 2, al número mayor de la frecuencia, que es el 42, le resto la de abajo, la siguiente, Le que es el resté el de 27. abajo. ¿Estamos claros? Sí. Y ese 3, que es el intervalo de clase, que quiere decir que la clase va de 3 en 3, la buscamos contando con los deditos o al límite inferior le restamos el anterior. Entonces, después que yo tengo eso, ya yo le dije a ustedes que el límite se pasa igual, el 66, mírenlo aquí. Y esto se resuelve como usted quiera. Si quiere, primero divide y después multiplica, o primero multiplica y después divide entre lo de abajo. ¿Cómo lo quiere hacer? Eso sabe usted. O lo multiplica y después lo divide, o lo divide y después lo multiplica. 24 por 3, ¿cuánto da? 72. 72. Entre lo de abajo, ¿cuánto da lo de abajo? 39. Ajá. Entonces, vamos ahora. 24 por 3, 72 el resultado. Es 72. igual. Entre 39, ¿cuánto le da? 1.8461. Y si usted suma esos dos valores, ¿cuánto le da? 67.84. 61. 67.8461, ¿no? Y ese valor se llama moda. Míralo ahí, ese es el resultado. Ese es el resultado. ¿Tiene alguna pregunta sobre la moda agrupada? Hay que trabajar un poquito, pero no es una cosa muy allá. Buscar el límite. Para buscar el límite primero, usted tiene que saber en qué clase está la moda. ¿Dónde que está la moda? Donde la frecuencia absoluta es la mayor. En este caso, ¿dónde está la moda? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? La moda en esta tabla, ¿dónde está? ¿En qué clase? En la tercera. Exacto, la número 3. Ya usted ve que usted va bien ahí. ¿Y el límite inferior cuál es? 12. 12. Delta 1, ¿cuánto es? 7 menos 5, 2. ¿Y 2. delta 2? 1. 1. ¿Y el 1. intervalo de clase? 12. 12, 3. 3. 9. Ustedes ven que están aprendiendo. 2. No, 3.
Es 3, 3. mi amor. Es 3. Si empieza a contar en el 8 y termina en el 10, ¿cuántos deditos usaste? Eso es fácil. con la manita. son 2. No, mi amor. Empieza con el 8, mira. Dice 8 el primero, 9 el segundo y el 10 el tercero. Sí, de 3 en 3. 3 deditos. Con la De 3 en 3. manita nunca te equivocas. Seguimos. Ya yo veo que ese examen está 15 de 15. Qué bueno. La mediana, que es la otra medida que va para el examen. Para el examen solo va hasta aquí, hasta este último tema. Hay dos más, hay varias cosas más, pero yo le explico ahora. La mediana es lo mismo que la moda. Mire la mediana para datos agrupados aquí. Pero esa mediana se busca. Esa mediana se busca con esta fórmula. Esa es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Límite inferior más n. Lo primero, para yo saber dónde busco el límite inferior, allí en la moda, el límite inferior, yo buscaba la frecuencia mayor para saber dónde estaba el límite. Pero aquí, para yo saber dónde está el límite, tengo que dividir a n, que es el tamaño de la muestra, entre 2. Yo divido a n entre 2. Y yo pregunto, ¿cuánto vale n? Profe, N, ¿cuánto vale? Para la mediana, 100. lo primero que 100. se busca es la posición. Y la posición se busca dividiendo n entre 2. ¿Cuánto da n entre 2? 50. 50. N, si usted no lo sabe, tamaño de muestra, y mírelo ahí donde se busca. El total de la frecuencia absoluta se llama n. Ese número usted lo divide entre 2, sea cual sea, y eso le llaman. Ahí es que usted va a buscar en esa posición la mediana. Mírelo ahí. Posición es igual a n entre 2, que es igual a 100 entre 2, que me da 50. Después que yo tengo la posición, yo debo ir, escríbalo ahí, a FA menos a buscar la mediana. La mediana no se busca en la frecuencia absoluta, donde yo la busqué por primera vez. ¿De acuerdo? La mediana no se busca en la frecuencia absoluta, aquí, donde yo busqué la moda. La mediana no se busca ahí. La mediana se busca aquí. Aquí se busca la mediana. Profe, Dígame. ¿puede explicar desde el principio que me perdí un poco, por favor? Voy a explicar de nuevo. Para Gracias. buscar la moda ahorita, nos fuimos a la primera columna de la frecuencia absoluta y buscamos el número mayor. Ahí fue que se busca la moda, ¿verdad? Ajá. Cuyo límite inferior es el 66. Pero para buscar la mediana, que es otra medida, dividimos a n entre 2. Dividimos a n entre 2. ¿Cuánto vale n? En este caso, n vale 100. Entre 2, 50. Ese 50 se llama posición de la mediana. Posición. Entonces, con ese 50, nosotros calculamos aquí el acumulado. Yo tengo que buscar qué número le sigue al 50. ¿Qué significa le sigue? Que va después del 50. ¿El 5 va después del 50? No, ¿El 23? tampoco. ¿El 65? Tampoco. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. El que va después del 50 al 65. Sí, sí, sí. Según lo que me da a mí. ¿Qué significa eso? Que en esa clase, la sombreo de nuevo, ahí es que está la mediana. Ok. Yo busqué la posición dividiendo 100 entre 2, que me dio 50, y busqué el 50 aquí, a ver qué número le sigue. ¿Qué número va después del 50 de los que están ahí? El inmediatamente superior es el 65. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto es? 23. 66. Límite inferior, 66. 66. Mírenlo ahí. Ese 66, yo le dije que yo lo paso igual, ¿verdad? Mírenlo aquí donde lo pasé igual. Sí, sí.
se pasa igual. Mírelo ahí, igual. Y se sigue buscando. N entre 2, ¿cuánto me dio? 50. Mírelo ahí el 50. Menos, aquí es que los alumnos se confunden. FA menos anterior significa frecuencia acumulada menos, usted sabe lo que es, pero anterior. La acumulada anterior, ¿cuál es? El amor. Frecuencia 23. acumulada menos anterior, aquí, ¿cuál es? 23. La 23. anterior es el 23. La acumulada menos anterior es el 23. Ya sabe dónde buscar ese dato. La acumulada menos, dice ahí FA menos anterior. Eso es 23, mírenlo ahí. La FI, que es la frecuencia absoluta simple, ¿cuánto es en esa clase? FI. 42. Y el intervalo va de cuánto en cuánto. 3. De 3. 3 3. en 3. Entonces ahí están todos los datos que necesito para la mediana. Todos están ahí. El 66, que es el límite, lo paso igual. Entonces usted resuelve como usted quiere. Primero hay una resta arriba. ¿Cuánto da la resta? 27. 27. Lo multiplico por 3. ¿Cuánto le da? 81. Y lo divido entre 42. ¿Cuánto le da? 1.9285. O 1.91. 1.9285. Ok. Y si yo tengo esos valores y los sumo con el límite, ¿cuánto da? 67.9285. Y eso es lo que le llaman mediana. Ok. ¿Tiene alguna pregunta sobre la mediana? ¿De dónde salen esos números? ¿Sabe dónde buscar el límite inferior y cómo buscarlo? Antes Sí. de buscar el límite inferior, ¿qué es lo que debo buscar? N entre 2. La posición. La posición para saber cuál es el inmediatamente superior para entonces encontrar el límite. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tiene dudas? No. Ahora está claro, maestro, pero hay que Vamos a ver verlo si bien. es verdad. Tenemos aquí el asunto. ¿En qué fila de esa, en qué clase está la mediana? ¿Qué me dice? 25. 25. En la tercera, profesor. Ok, pues aprendieron, qué bueno, aprendieron. En la tercera está la mediana ahí. Wow. 25 entre 2, ¿cuánto le da? 12.5. 5. ¿Y qué número le sigue en FA menos al 12.5? El 15. El 15. Entonces ahí, eso se sombrea de otro color, porque ahí está la mediana. Muy bien. Entonces este video vamos a dejarlo hasta ahí para entrar al siguiente.